Antes de entrar en tema, voy a presentarme. Mi nombre es Laura, soy filósofa de estudios universitarios y profesional del coaching. A través de procesos de coaching acompaño a personas, tanto a nivel individual, a alcanzar sus objetivos personales, académicos y profesionales, y también realizo coaching de equipo y liderazgo sistémico para empresas. Estoy especializada en inteligencia emocional, en neurociencias aplicadas al coaching y en mindfulness. Aprovecho ahora para saludaros a todas y a todos y de paso pues daros las gracias también por estar aquí. Bien, pues mirad, para ir introduciéndonos en este tema tan interesante y atractivo como es la escucha activa, quiero comenzar poniendo en contexto este concepto. Y para ello, pues no me queda otra que comenzar pasando de puntillas por la definición de coaching. Aquí en esta diapositiva podéis leer cómo lo define la Federación Internacional de Coaching, que dice que el coaching profesional se fundamenta en una asociación entre un coach y su cliente, el coachee, para que éste maximice su potencial, tanto personal como profesional, a través de un proceso de acompañamiento reflexivo, creativo e inspirador. De manera muy simple y excesivamente sencilla, podría deciros que el coaching es un encuentro en el que se da una conversación entre dos personas y durante la cual una de ellas, el coach, facilita que la otra, el cliente, reflexione sobre el asunto, tema u objetivo que quiere abordar. Tenéis que saber que en cualquier proceso de coaching en el que os vayáis a ver involucrados o involucrada, va a tener como contexto la conversación, ¿vale? Es decir, es un diálogo en el que los participantes, un coach y un coachee, un coach y un equipo de trabajo, si sois contratados de manera externa por una empresa, o bien un líder o una líder y su equipo de trabajo. Bueno, pues ya sea como fuere, estos participantes de esta conversación van a hablar de manera alterna y se requerirá que ambas partes concentren su atención en lo que se está diciendo para que esa conversación sea efectiva. Imagino que hasta aquí todos estamos de acuerdo, ¿no? Y es natural porque de base esto es necesario para cualquier conversación y en cualquier ámbito de la vida. Pero dentro de una sesión de coaching, todo ello cobra especial importancia, puesto que sin esa concentración que requiere, la conversación puede perder totalmente el sentido. Imaginad que estáis conversando con un compañero de trabajo y que le mencionáis un asunto importante para vosotros y que esta persona os responde hablando de otro tema totalmente distinto al que estáis hablando ustedes. ¿Qué creéis que ocurriría? La conversación perdería el sentido, ¿verdad? O si no, poneros en el caso de que estáis hablando, por ejemplo, con vuestro jefe y tras una pregunta o una reflexión que él comenta, este jefe o esta jefa, vosotros respondéis como si estuvieseis hablando con un niño pequeño. O a la inversa, que le comentáis algo a vuestro jefe o vuestra jefa y que él, a la hora de responderos, os responde como si vosotros tuvierais 3 años. Yo estoy segura de que todos y todas tildaríamos esta conversación como mínimo de extraña. Un ejemplo más. ¿Qué creéis que pasaría si durante una conversación en la que la otra parte implicada os habla en modo metafórico sobre la vida, diciendo, por ejemplo, que la vida es una montaña rusa y además os lo dice sollozando y que vosotros o vosotras respondéis hablando de los parques de atracciones y del peligro que implica hacer uso de ellos? ¿Qué pasaría? Pues igualmente se crearía un desconcierto, perdón, puesto que la conversación en ambos casos perdería totalmente el sentido. Pues bien, ahora llegados a este punto, os voy a lanzar una pregunta. No hace falta que me la respondáis, o si queréis sí, podéis utilizar el chat para ello. ¿A qué aspectos de la conversación creéis que se le debe prestar toda nuestra atención en una sesión de coaching para evitar que nos pasen situaciones como las que acabo de mencionar? En los ejemplos he dado alguna pista. Seguro que alguna se os ocurre. Pues mirad, perdón, en lo que debéis de concentrar vuestra atención cuando estéis ejerciendo como coach es, en primer lugar, en el lenguaje.
para demostrar que estáis escuchando lo que os dice la persona con la que estáis conversando. Pensad que el coaching es un proceso, como bien habéis leído ahí en la definición, reflexivo, creativo e inspirador. Difícilmente vamos a poder acompañar a alguien a reflexionar si no escuchamos lo que nos están diciendo a través del lenguaje que están usando. Por lo tanto, eso es necesario. Además, en coaching, y como veréis en el máster, la pregunta en mayúsculas es la principal herramienta de trabajo que todo coach debe de llevar en su maletín de herramientas. Porque un coach no necesariamente va a usar herramientas durante una sesión. En muchos casos sí lo hará, de inteligencia emocional, de programación neurolingüística, de mindfulness o de cualquier otra, ¿no?, que pueda darse, pero no es imprescindible. A todo coach bien formado le vale para hacer un buen trabajo seguir una metodología, cumplir una serie de competencias, entre las que se encuentra la escucha activa, y ser un maestro o maestra de la pregunta. Todo esto lo veréis en el máster, tan solo lo menciono para poneros en situación, ¿no? Porque es tan importante para un coach el tema de escuchar el lenguaje, ¿no? Por lo tanto, y en base a esto que os acabo de decir, si no sabemos lo que nos están diciendo, ¿en base a qué vamos a preguntar? Con la importancia que tiene la pregunta en el proceso de coaching. Equipo, tomen nota. The first one, concentrarnos en el lenguaje, escuchando lo que se nos está comunicando para poder hacer preguntas poderosas que nos permitan a las personas, que le permitan a las personas con las que estamos en la sesión maximizar su potencial. Y tal y como dice la ICF, que debe de hacerse en el coaching. Pero además, y aquí es donde vamos a meter ya las manos de lleno en la masa, no solamente escuchando lo que el lenguaje nos dice de manera literal, sino escuchando, percibiendo lo que la persona no nos está diciendo con palabras mientras habla, sino a través de su lenguaje no verbal y su lenguaje paraverbal, para poder así realizar una auténtica escucha activa. Y esto se consigue poniendo toda nuestra atención en las emociones de esa persona que nos está diciendo a través de su cuerpo, mientras ella no habla acerca del tema que toca en ese momento. Porque nos guste o no, todas las personas, sin excepción, a través de la conducta comunicamos, queramos o no queramos hacerlo. ¿Veis ahora la importancia que tiene como coach que seamos capaces de ampliar la escucha durante la conversación, incorporando la dimensión emocional y la corporal de la persona con la que nos hemos comprometido a facilitar la reflexión? La cantidad de información que barajamos en un caso y en el otro es enormemente distinta. Fijaros que tradicionalmente la comunicación se ha definido como el intercambio de sentimientos, opiniones o cualquier otro tipo de información mediante habla escrita u otro tipo de señales. ¿Vale? Así es como tradicionalmente se ha definido. Y hago hincapié en otro tipo de señales. Si nos fijamos en esta imagen que he puesto aquí en esta diapositiva, aquí en la pantalla, pues poco podemos extraer de ella acerca de ese intercambio de sentimientos que menciona esa definición tradicional de la comunicación. ¿A qué creéis que se debe? Dejo unos segundos para pensar. Yo ahora os lo voy a contestar, por supuesto. Pero mira, fijaros, en esta imagen solo podemos apreciar a un grupo de monigotes que vienen a representar a un grupo de personas reunidas, hablando entre ellas, usando como medio, se imagina, ¿no?, la viñeta, ¿no?, de la conversación, que están usando como medio para comunicarse el lenguaje hablado o escrito. Y poco más podemos sacar de esa imagen. He puesto precisamente esta imagen en concreto porque transmite muy bien la idea de que escuchando solo el lenguaje, es decir, escuchando solo lo que se nos dice, se transmiten muy pocas señales para poder leer entre líneas a las personas y a nuestro interlocutor.
Aquí tenemos otra imagen. Fijaros bien ahora en ella. ¿Creéis que ahora sí podemos extraer más cantidad de información acerca de ese intercambio de sentimientos mediante otro tipo de señales distintas al habla o a la escritura? ¿Qué pensáis? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que es evidente que la corporalidad de algunas de estas personas y sus expresiones faciales dicen mucho de lo que puede estar pasando ahí. Y sin embargo, no tenemos ni la más mínima idea acerca de lo que están hablando entre ellos. Si os fijáis, por ejemplo, la chica de en medio, que es la que se le ve mejor, se le ve el cuerpo muy contraído. Está tensa, ¿no? Parece que está como tensa. Tiene las piernas cruzadas frente a la persona que habla y ya también eso habla mucho de su corporalidad y de lo que puede estar sintiendo. Tiene las manos entrecruzadas, los brazos muy pegados al cuerpo, se le ve la expresión de la mandíbula, ¿no? Muy apretada, incluso se le nota en el cuello, ¿no? Algunas cosas, la boca la tiene fina, las cejas enmarcadas. No sabemos lo que están diciendo en esa imagen, pero sí podemos percibir quizá cómo esa persona está recibiendo eso que están diciéndole, ¿no? Y aquí tenemos, a esta chica se le ve más bien poco, un ojo, entonces no me atrevería a decir mucho sobre ella, pero sin embargo, por ejemplo, aquí sí que tenemos a otro participante en esa conversación y a él sí que se le ve pues con la boca abierta, que es una señal de la emoción sorpresa, pero sin embargo no parece que sea una sorpresa alegre, ¿no? Tiene los ojos fijos mirando al interlocutor. Bueno, no sé, pero yo creo que en esta imagen, a pesar de no saber lo que están hablando, que era igual que la anterior, sí que podemos sacar muchas más conclusiones acerca de lo que puede estar pasando ahí. Y es por esto, por lo que os decía antes, que comunicarnos siempre, que comunicamos siempre nos guste o no nos guste. Es cierto también que hay auténticos y auténticas maestras del disimulo. Pero como veréis, cuando seáis coach, siempre vamos a percibir un algo entre líneas que nos va a permitir poder reflejarle a nuestros clientes o miembros del equipo de trabajo algún tipo de incongruencia. Pongo un ejemplo de algún tipo de congruencia para que sepáis también a qué me refiero. Por ejemplo, una persona puede decirnos que no está cabreada y, sin embargo, tener un tono agresivo o movimientos corporales bruscos al decirlo. Este es el tipo de incongruencia a las que me refiero y reflejar esto en coaching es de gran valor para avanzar en el proceso. Escuchar, eh, vais a ver aquí que hablo de la comunicación digital y la comunicación analógica y es para darle encuadre al lenguaje no verbal y al paraverbal, ¿vale? Entonces, bueno, como vos sabéis, escuchar es sin duda el acto más importante de la comunicación y lo acabáis de leer ahora mismo, ¿no? Y como no comunicarnos es imposible, un buen coach deberá aprender a distinguir entre la comunicación digital y la comunicación analógica durante las sesiones. Y dentro de esta última, entre la comunicación no verbal y la comunicación paraverbal, en la que se usa un lenguaje muy distinto al que usamos cuando nos comunicamos en digital. El lenguaje digital hace referencia, como podéis leer ahí, la diapositiva digo ahí porque yo la tengo aquí a mi izquierda, hace referencia al lenguaje que usa signos lingüísticos o escritos para comunicar y que son las palabras. Eh, este lenguaje funciona como vehículo del contenido que se está comunicando. La mayoría de los logros civilizados son impensables sin el desarrollo del lenguaje digital. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la comunicación analógica tiene sus raíces en periodos mucho más arcaicos de la evolución, cuando no teníamos un lenguaje digital aún. Ser capaz de, en aquellos periodos de leer a una persona o leer a un animal era un recurso necesario para sobrevivir y por ello lo traemos todos y todas incorporadas gracias a la evolución. Y si lo pensáis, no es algo exclusivo de las personas, es algo muy extensible también en parte al reino animal. Porque como leí en la diapositiva, eh,
El lenguaje analógico se refiere a la conducta no verbal y a la conducta paraverbal, que funciona como vehículo de la relación, puesto que una cosa será lo que decimos y otra muy distinta el cómo lo decimos. Es vehículo de la relación, ¿por qué? Porque a ti te puede decir, nos puede decir una persona algo de manera muy educada, sin cometer un agravio contra nuestra persona, pero sin embargo decirlo de un modo en el cual afecta a nuestra relación. Por eso es el vehículo de la relación, el lenguaje analógico, donde se encuentra el lenguaje verbal y el lenguaje paraverbal. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para mantener esa escucha activa, verdadera, valorando estos dos tipos de lenguaje que expresamos a través de nuestras conductas? Pues si hablamos del lenguaje no verbal, tenemos que atender a nuestros gestos y nuestros movimientos faciales, nuestra postura, que son nuestros movimientos corporales, nuestra mirada, los movimientos de los ojos dicen muchísimo en una conversación. Tú puedes estar hablando con una persona y de repente ver que esa persona abre mucho los ojos y los mueve quizás un poco hacia arriba y a lo mejor podemos entender que estamos aburriendo a esa persona. Entonces, el lenguaje no verbal del movimiento de los ojos dice mucho. La respiración es otro aspecto que dice mucho. La persona puede estar moderando su tono, moderando la corporalidad, pero sin embargo la respiración la puede tener agitada y eso lo podemos apreciar, ¿no? Y eso incluso en el coaching, si se ve, hay que reflejarlo, ¿no? Ese tipo de cosas. Por eso es importante prestar atención al lenguaje no verbal. Si hablamos del lenguaje paraverbal, ¿a qué nos referimos? Pues nos referimos a la entonación, a la vocalización, a las pausas al hablar, a la intensidad, volumen, timbre, etcétera. Desde luego, existen muchos maestros disimulando estos tipos de lenguaje cuando comunican, pero la realidad es que la mayoría de los humanos normales solemos pasar por alto muchos de ellos, dándole a las personas o a la persona con la que estemos hablando mucha más información acerca de lo que está pasando en nuestro interior, por cómo lo estamos diciendo, que es lo que estamos diciendo con nuestras palabras literalmente. Cuando seáis coach, uno de los trabajos más importantes que tendréis que llevar a cabo en las sesiones con vuestros clientes o bien con vuestros equipos de trabajo, si bien aquí quiere alguien hacer el máster para ejercer como líder, será observar las posibles incongruencias que existen entre el lenguaje digital y el lenguaje analógico que el cliente o miembro del equipo esté usando en esos momentos. Voy a poneros un ejemplo para que lo veáis con un poquito de más claridad. Por ejemplo, a nivel digital, alguien puede estar diciendo, no me importa lo que Carmen opine sobre mi trabajo. No me importa lo que Carmen opine sobre mi trabajo. Y sin embargo, su tono de voz puede ser acelerado, su expresión facial puede estar diciendo que está enojada, su corporalidad puede estar expresando auténtica tensión al decir que no le importa lo que Carmen opine de su trabajo. Aquí, si pasara esto en una sesión de coaching, que puede darse perfectamente, aquí de nuevo hay que devolverle a esa persona en forma de pregunta lo que hemos percibido. Y sería algo así como, te escucho, Carlos, que no te importa lo que Carmen opine de tu trabajo, pero observo que tu tono de voz ha cambiado al decirlo. ¿A qué crees que se debe, Carlos? Con esta pregunta estamos provocando que el cliente o el miembro del equipo cree conciencia de la incongruencia que existe entre lo que dice y piensa y lo que verdaderamente puede estar pasando sobre ello. Con esta pregunta estamos acompañando a que esa persona reflexione sobre ese asunto desde un lugar que quizá él o ella no estaban siendo conscientes, perdón, y que puede estar siendo incluso un obstáculo para avanzar hacia su objetivo, meta personal o profesional o sobre la meta del equipo de trabajo en la empresa. Por eso es muy importante reflejar este tipo de cosas en las sesiones, a través de una pregunta que no sea invasiva, ni directiva, ni que vaya a molestar. E incluso es recomendable que se le pueda pedir incluso permiso para reflejar este tipo de cosas, ¿vale?
para que no se sientan incómodos. Bueno, y ya sabiendo también un poco, como ya sabéis, el papel protagonista que tiene la pregunta en el coaching, os lanzo otra pregunta. ¿Creéis que es útil contar con la información que nos ofrece el lenguaje no verbal y el lenguaje paraverbal para hacer para hacer mejores preguntas a nuestros coachees o clientes? ¿Qué creéis? ¿Lo creéis necesario? Sí, ¿verdad? Pues yo comencé esta presentación tildando de interesante y atractivo este tema, este poder ir más allá de las palabras, y me gustaría también saber qué os ha parecido a vosotros. Hola, 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 Gemma. Laura, qué bien, qué interesante todo lo que nos has contado, Laura. Estuvo Me muy, muy, alegro. muy bien. Yo de primera he aprendido mucho. Sí, tanto a los que tenemos conectados y conectadas como Adrián, Antonio, María, podéis contarnos un poco qué os ha parecido, podéis plantear, si no queréis salir ni hablar, pues plantear vuestras preguntas a través del chat. Somos todo oídos y ojos para lo que necesitéis, que todavía tenemos así unos 5 o 10 minutitos para poder aprovechar. Adriana, Adriana nos dice, es importantísimo estar presente a la hora de comunicar, enfocarnos en el mensaje y en el lenguaje no verbal. Correcto, ¿no, Laura? Estamos de acuerdo. Sí, es que estoy tratando de leer. Ay, es importantísimo estar presente a la hora de Ahí, comunicar, enfocarnos en el mensaje y en el lenguaje no verbal. Claro, la presencia, que es una de las competencias que tiene que cumplir todo coach. Si no demostramos que estamos teniendo una escucha, si no estamos pendientes al lenguaje que está usando el cliente, si no estamos pendientes a la manera en la que está comunicando, evidentemente no estamos cumpliendo con la competencia de la presencia. Así que, Adriana, es muy importante mantener las orejas, como el de la imagen que he utilizado aquí al final de la presentación, bien unas gafas bien grandes también para poder ver todo lo que esa persona nos puede estar diciendo en cualquiera de las dimensiones en las que nos expresamos las personas. ¿Escucháis algo a trabajar? Dice Adriana. No enfocarnos en nuestras necesidades solamente, sino en la de los demás, correcto. Porque muchas veces puede ocurrir también esto en una sesión, que empecemos a meter nuestro mapa, el mapa de lo que creemos que le está pasando al cliente, nuestro mapa incluso, porque veamos similitudes en experiencias de vida que esa persona haya podido tener con alguna nuestra. Entonces, eso es muy importante. Olvidarte de tus necesidades para estar centrada única y exclusivamente en las del cliente. Y para ello incluso hay que suprimir el juicio, que es una de las cosas que primero debe de hacer todo coach cuando está delante de una persona, ¿no? A la que va a acompañar para que se desarrolle a nivel personal o profesional, no enjuiciarla. nos dice, ¿hay algún protocolo para abordar una conversación inicial en el coaching? ¿O las preguntas se hacen según la marcha? Un protocolo como tal, no, hay una metodología, ¿vale? Hay una metodología que hay que seguir. No se pregunta siempre con sentido. La otra persona, el cliente, no se está dando cuenta que tú estás siguiendo una metodología para filtrar inicialmente el objetivo que trae el cliente, que debe de cumplir una serie de requisitos. Hay diferentes tipos de filtros. Yo personalmente el que uso es el Smarter, ¿vale? Entonces yo voy pasando ese objetivo que está planteado el cliente por ese Smarter. Y una vez que ese objetivo cumple los requisitos necesarios, pasamos a otro tipo de metodología, que es el Grow, que es el que yo uso también, ¿no? En mis sesiones, que es, pues se marca el objetivo, ahí se filtra, después se pasa al estadio de la realidad, se explora un poquito, de ahí se hace un clic, ¿no? O se espera que a través de las preguntas que se van haciéndole al cliente, pues haya un insight dentro de él para después pasar a opciones, ¿no? Con ese insight de que te has dado cuenta, que puedes hacer a partir de ahora diferente,
habiéndote dado cuenta de esto. Se genera una serie de opciones y de las opciones pasan a un plan de acción. Y ahí pues terminaría la sesión hasta la siguiente, que se le preguntaría cómo ha ido ese plan de acción y se volvería a sacar otro objetivo de sesión. Pero las preguntas sí se hacen sobre la marcha. Por eso tiene que ser, el coach tiene que ser un maestro de la pregunta. Mira, hablamos mucho en esta clase de la escucha activa, de ponernos, entender lo que nos dicen, ponernos en la piel, ¿no?, de esa otra persona. ¿Crees que sería interesante también en algún caso o de manera puntual también contar alguna experiencia personal, hacer algún símil para empatizar con esa persona o mejor limitarnos solamente a... No sé si me he explicado bien. Sí, sí, te he Eh, escuchado, ¿verdad? Sí, lo que pasa es sí, que estaba pensando. Eh, Dentro de una sesión de coaching, yo considero que si se va a hacer eso, se tiene que hacer con mucha sutileza e incluso avisando que te sales un poco de la metodología ¿vale? Del coaching. Porque eso no es coaching, ¿vale? Un coach no aconseja, un coach no es directivo. Eh, si a título personal quieres decirle algo que tú consideras que le va a ser muy útil, pero eso tendrías que pensártelo antes mucho y preguntarte tú unas cuantas de veces para qué le quiero contar esto a esta persona, ¿no? Porque no sé si ahí incluso puede estar pasando lo que he dicho antes, que estás metiendo tu mapa de experiencias personal, ¿vale? En el mapa de esa persona que es un mapa totalmente distinto al tuyo. Entonces ahí hay una línea para mí peligrosa. qué Hay que ser prudente interesante, Laura. Qué bien, muchas gracias. Sí, el para qué, muy importante también siempre, ¿no? para ti, claro. ¿Para qué para Eh, ellos? ¿Para qué para ti? Como coach. exacto, Sí. exacto. Jo, pues nos quedó, por lo menos a mí me ha quedado muy claro y de mucha ayuda. Entonces, nada, Laura. Gracias a todos por Vale, haber hasta estado luego. aquí este ratito conmigo. Nos vemos.